haber hecho toda la introducción de las generalidades de lo que es el sistema hipotálamo, hipófiso, ovario, y de todas las consideraciones en función de la edad y todas las variables preanalíticas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver ahora el laboratorio. Y vamos a compartir pantalla, que es creo que estamos. ¿Se ve allí? Sí, profe, ¿Sí? se ve. Sí, habíamos llegado hasta acá, creo, ¿no? O sea, hasta cómo circulaban las hormonas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que sigue, primero veamos las patologías más frecuentes y después analizamos el laboratorio. Como siempre, cuando hablamos del eje hipotálamo hipófiso, todo esto lo reunimos con lo que vimos en las clases del tema de hipoficiario, ¿no? Acá las patologías se habla de o hipogonadismo, como ven acá escrito en rojo, o básicamente en el caso de, porque cuando uno habla de hipogonadismo, puede ser un hipogonadismo testicular o un hipogonadismo ovárico, ¿no? En el caso de la función ovárica, se relaciona con los estrógenos. Entonces se habla o de hipoestrogenismo, que es lo que les pongo acá arriba, o hiperestrogenismo, porque en realidad los estrógenos son los mandatorios, ¿no es cierto? Que son los que van a llevar, yo digo, a la consulta clínica. ¿Por qué? Porque la consulta va a venir por el hecho de que o no haya desarrollo folicular y no haya habido una menarca, o alteraciones en los ciclos menstruales. Y para que haya una alteración en el ciclo menstrual, lo decíamos el otro día, tiene que haber estrógenos para que el endometrio prolifere, después tiene que haber progesterona para que ese endometrio se vascularice, y en la eventualidad de que no haya una fecundación, vamos a terminar el ciclo y vamos a tener menstruación. Entonces, se entiende que son los estrógenos los que en definitiva están marcando si va a haber o no va a haber un ciclo completo. No, por más que el ovario pueda producir algo de progesterona, no vamos a tener producción de un endometrio suficiente para que la mujer pueda menstruar. Se encuentra acá. Por eso que entonces la clasificación la usamos en términos de los estrógenos. Quería buscar a ver si me había quedado por acá y no la encuentro. Me parece que no lo puse en una de las radios, pero antes de hablar, como ven acá, que aparecen algunos términos como amenorrea, entonces voy a aclarar algunos términos. Salgo un cachito de acá, salgo de acá. Podemos hablar, o sea, no nosotros, sino que, digamos, se establecen estos términos y quiero que nos pongamos de acuerdo para que entiendan cuando tienen un posible diagnóstico presuntivo. El término que ustedes más acostumbrados deben estar es hablar de amenorreas. Eso lo han escuchado nombrar, ¿no es cierto? ¿Qué es una amenorrea? ¿Qué saben? Es la falta del sangrado, sería de la menstruación. Claro, pero para exacto, falta de menstruación, pero tiene que ser por un periodo mayor a 3 meses. No es que porque falte un ciclo estamos en situación de amenorrea, sino que tiene que haber pasado por lo menos más de 3 meses para hablar de amenorreas. Una amenorrea puede ser primaria o puede ser una amenorrea secundaria. ¿Saben qué diferencia hay entre una amenorrea primaria y una secundaria? ¿Se les ocurre pensar qué puede ser una amenorrea primaria y qué puede ser una amenorrea secundaria? De acuerdo a las causas, puede ser. Claro, eso es lo que parece la pregunta, es lo que uno siempre piensa, y digamos inicialmente, uno piensa que si primaria es el ovario, secundaria es a nivel central. No,
Las amenorreas primarias son las que se producen en una mujer que nunca menstruó. Supongamos que nunca logró tener una madurez en el eje. Eso va a ser una amenorrea primaria. Y una amenorrea secundaria es aquella que se da en los casos en que la mujer menstruó y por algún motivo deja de menstruar. Y una amenorrea terciaria sería lo que es la menopausia, ¿no es cierto? Cuando ya directamente se agotaron los ciclos ováricos, por eso. Y podríamos hablar de una amenorrea fisiológica. ¿Se les ocurre cuál puede ser? ¿Una amenorrea fisiológica? ¿El embarazo? Exactamente. El embarazo es una amenorrea fisiológica. Bien, entonces acá les puse amenorrea. Oligomenorrea son cuando los ciclos son mayores de 35 días. Yo les decía que entre 21 y 35 días se consideran ciclos normales. Entonces, mayores de 35 días, ya la paciente es oligomenorreica. Puede ser oligomenorreica, pero no amenorreica, porque puede que menstrue espaciadamente, pero menstrua. Entonces, eso es oligomenorrea. Y polimenorrea es cuando los ciclos son menores de 20 días. Cuando se está menstruando con una frecuencia menor a 30 días. Hay otros dos términos más que se los pongo acá. Que puede ser hipomenorrea o hipermenorrea. Que eso se refiere a menstruaciones abundantes o menstruaciones escasas, que pueden ser cíclicas, pero una hipomenorrea es una menstruación escasa, una hipermenorrea es una menstruación muy abundante. Pero no quiere decir que haya alteración en la longitud de los ciclos. Y me queda un término más que sería metrorragias. La metrorragia es cuando se produce una menstruación dentro de un ciclo. Supongamos, no sé, a día 14, en cualquier momento del ciclo, no cuando correspondería, hay una hemorragia. Eso a veces se asocia con la presencia de ciertos tumores ováricos. Bueno, es importante que tengan presente todos esos ciclos porque, todos estos términos, porque muchas veces los diagnósticos presuntivos vienen acompañados de esta terminología, ¿no es cierto? Que tiene que ver o con la alteración de los ciclos, que sean más de 35 días o menos de 20 días, o con falta de menstruación por más de 3 meses, o por el volumen de las menstruaciones o por las hemorragias intraciclo. Bueno, entonces ahora vuelvo, porque a veces en la patología aparecen algunos términos de esto y me acordé de comentárselos. Bueno, entonces como les decía, las patologías las vamos a hablar en términos de hipoestrogenismo o de hiperestrogenismo. Hipoestrogenismo es cuando en la fase folicular temprana el estradiol está por debajo de 30 picogramos mililitros. Obviamente hablamos de hipoestrogenismo fase folicular temprana en el caso de una mujer que cicla, ¿no? Porque si no, es en cualquier momento de su vida. Ese hipoestrogenismo puede ser primario o secundario. Primario si el problema está en el ovario y secundario si el problema está más arriba en el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, el primario, como les dice acá,
es hipogonadismo hipergonadotrófico, porque como en todos los casos de los cuadros primarios en los ejes hipotálamo, hipófisis o glándula periférica, el primario es cuando tenemos la hormona periférica baja y las centrales aumentadas, ¿no es cierto? En este caso sería estradiol disminuido más FSH aumentado. Eso sería un hipogonadismo hipergonadotrófico. Bien, ¿qué causas puede ser? Ven y acá aparece si es una menorrea primaria o es una menorrea secundaria. Si una menorrea primaria es aquella mujer que no logró nunca menstruar, es decir, que su ovario nunca maduró completamente. Causas puede ser, bueno, defectos genéticos, un Turner, una naturaleza autoinmune, autoanticuerpos contra las estructuras del ovario, agenesia, es decir, que haya nacido sin el ovario. Todo eso sería la causa de una menorrea primaria. Y una secundaria va a ser en aquellas mujeres que sí han menstruado y de repente dejan de menstruar y que podría significar una menopausia precoz si no se corrige, ¿no es cierto? Menopausia precoz se considera cuando hay una pérdida de función ovárica antes de los 42 años. Y los hipoestrogenismos secundarios va a ser cuando todo está bajo, ¿no es cierto? Tenemos estradiol bajo, pero FSH también baja. Entonces, ahí vamos a hablar de un hipogonadismo hipogonadotrófico. Y que puede ser de naturaleza hipofisiaria, porque haya un prolactinoma. ¿Se acuerdan que siempre dijimos que para el eje gonadal hay que sumar prolactina, porque la prolactina elevada genera una inhibición del eje gonadal? Puede ser una enfermedad necrótica, una inflamación a nivel hipofisiario, un panhipopituitarismo, y si es de naturaleza hipotalámico pueden ser infecciones, tuberculosis, sífilis, meningitis, que muchas veces afectan la secreción de los factores liberadores o la presencia de algún tumor. Bien, a la inversa, los hiperestrogenismos, ahí estamos, los hiperestrogenismos pueden ser primarios u ováricos, que va a ser hipogonadotrófico, ¿no es cierto? Un hiperestrogenismo primario es cuando tenemos mucho estradiol y muy baja la FSH, ¿no es cierto? Esto es un hiperestrogenismo hipogonadotrófico. Y en general esto se produce por presencia de tumores ováricos, ¿no es cierto? Como dice acá, ¿no? Tumores ováricos, que si es en la infancia le puede provocar una pubertad precoz, y si es en la edad adulta, lo que yo les decía antes, una metrorragia, es decir, que aparecen hemorragias intraciclo, o inclusive pueden aparecer hemorragias en mujeres que ya pasaron a la menopausia. Entonces, es un signo que puede significar la presencia de un tumor. Y hiperestrogenismos extraováricos son menos frecuentes, pero pueden ser tumores centrales en hipotálamo o en hipófisis, o alguna producción ectópica de algún esteroide, o producción, por ejemplo, en un tumor suprarrenal que produzca mucha andrógenos suprarrenales que pueden convertir a estrógenos. Entonces, esas pueden ser las causas de los hiperestrogenismos. Acá les estoy hablando que los estrógenos están por encima de 200 picogramos mililitros y a lo mejor la paciente es amenorreica anovulatoria, es decir, que hay una, por más que hay muchos estrógenos, los ciclos no son completos. Bien, ¿preguntas? ¿Está claro? A ver, seguimos. Entonces empecemos con el laboratorio. Consideraciones preanalíticas. ¿Por qué? Por todo lo que hablamos en la clase pasada. Tenemos que tener en cuenta la edad, el sexo, obviamente, y si
en qué momento, si es una mujer que cicla, en qué momento del ciclo menstrual se encuentra, y si, obviamente, si ingresó en menopausia. Entonces, todo esto lo tenemos que conocer para poder hacer una correcta interpretación del resultado que vamos a obtener. Con respecto a los tipos de determinaciones, el screening inicial, como en toda eje hipotálamo hipófiso gonadal, siempre va a ser la hormona periférica, que en este caso sería el estradiol. Siempre se hace estradiol, salvo indicación en contrario que también pida progesterona. Se hace FSH, salvo que se pida específicamente LH, y recuerden siempre de sumar prolactina. Entonces, estradiol, FSH y prolactina. Para prolactina y FSH, todo lo que ya dijimos cuando hablamos de adenohipófisis. Para el estradiol, hoy afortunadamente tenemos inmunoensayos bastante más específicos. Por mucho tiempo hubo mucha dificultad para medir los estrógenos porque los metabolitos de los estrógenos son varios. Tenemos diferentes tipos de estrógeno, la estrona que yo les nombraba el otro día, el estradiol, el estriol que lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, que es un metabolito justamente de metabolización, de catabolización del estradiol. Y había problemas de especificidad para dosar uno u otro estrógeno. Hoy tenemos ensayos quimioluminiscentes, inmunoensayos bastante específicos que nos permiten medir o el estradiol o el estriol o la estrona. Inicialmente se utilizaban más que nada los radioinmunoensayos. Si es una mujer que cicla, como les decía antes, pedir la muestra en los primeros 5 días de ciclo. Si no hay otra indicación en contrario, se pide en los primeros 5 días del ciclo. Al igual que las gonadotrofinas, ¿se acuerdan que hablamos que podemos utilizar los ensayos ultrasensibles? Y que también en los primeros 5 días del ciclo. ¿Por qué? Porque es la fase folicular temprana que es la más estable. Entonces puedo tener contra qué referenciar esos valores. Si yo estoy con una incertidumbre que no sé en qué momento de su ciclo se encuentra esa mujer, mal voy a poder valorar los cambios, porque si se acuerdan las curvas que vimos antes, los estrógenos aumentan desde 30 a 50 a inicio de ciclo, que pueden llegar hasta valores de 300, inclusive en algunos casos hasta 600. Entonces, si yo no sé en qué momento, no puedo interpretar ese valor que estoy obteniendo, ¿se entiende? Bien, entonces, determinaciones basales con respecto a la central y a la periférica. ¿Qué más? ¿Con qué objetivo se puede hacer otra determinación basal? Bueno, un objetivo es el diagnóstico de ovulación por el laboratorio. En esta instancia, el laboratorio verdaderamente diagnostica. ¿Y en base a qué? En base a la determinación de progesterona. Porque, si vuelvo para atrás a estos esquemas que teníamos acá, fíjense, esta curva azul es la curva de producción de progesterona. La progesterona en la primera mitad de ciclo está totalmente indetectable, está por debajo de los límites de sensibilidad de los ensayos. ¿Y cuándo comienza a aumentar? Después de la ovulación. Después del pico del LH comienza a aumentar la progesterona y tiene esta forma así acampanada, es decir, que permanece aumentada en sus valores máximos aproximadamente casi no hay una semana, pero por lo menos 5 días. Si en un ciclo de 28, más o menos esta campana arranca en el día 19 y persiste como hasta el día 21, 22, 23, entonces tenemos una ventana de varios días en los cuales podemos encontrar a la progesterona elevada. Bien, entonces eso es lo que se utiliza como diagnóstico por el laboratorio de ovulación. Es un diagnóstico retrospectivo, hacia atrás. Yo digo que hubo ovulación si me encuentro que la progesterona aumentó. ¿Se entiende? ¿Cuál es el punto de corte? La progesterona tiene que haber aumentado por encima de 5 nanogramos mililitro. Si yo detecto en ese momento del ciclo que la progesterona aumentó más de 5 o está por encima de 5, puedo decir que la paciente, ese ciclo fue ovulatorio.
Los valores de progesterona son más altos, en el ciclo puede llegar a valores de 30 picogramos mililitros, es decir, que el punto de corte no es tan exigente, como decir que está por encima de 5 me asegura que hubo ovulación. Obviamente la ovulación también se puede monitorear por imágenes, ¿no es cierto? Por ecografías, pero el laboratorio realmente en esto contribuye mucho porque es más fácil detectar ovulación de esta manera que estar sometiendo a la paciente a imágenes cotidianas, día a día. El pico de ovulación es muy abrupto, ¿no es cierto? Son 12, 24 horas y que hay que pegarla con la ecografía en ese momento, ¿no es cierto? Bien, con respecto a lo preanalítico, para determinar el diagnóstico de ovulación, salgo un cachito de acá. ¿Qué piensan ustedes? Supongamos que les llega una paciente con una orden que dice determinación de progesterona y abajo, en donde corresponde el diagnóstico presuntivo, se pide diagnóstico de ovulación. Entonces ustedes tienen que saber que tienen que encontrar un valor de progesterona por encima de 5 para decir que hubo ovulación. ¿Qué suponen que tendrían que considerar para tomar esa muestra? Estoy hablando de sangre periférica siempre, ¿eh? ¿Qué variables preanalíticas? ¿Qué le dicen a la paciente? ¿Cuándo viene al laboratorio? Y depende de la duración del ciclo de la mujer y también de si es o no regular. Exactamente. ¿Cuándo estaría el pico de progesterona? Supongamos en un ciclo de 28 días. Después del día 14. Claro, el pico es al día 21, exactamente. Por esa campana que teníamos allí, lo tenemos al día 21. Si lo busco en el día 15 y 16 va a estar muy bajita. Tenemos esa campana, lo que yo les decía, una ventana que entre el día 19 y el día 23 la vamos a encontrar aumentada en un ciclo de 28 días. Pero si el ciclo se alargó o se acortó, como yo les decía, lo que se alarga o se acorta es la fase folicular. Entonces, ese pico de ovulación va a estar en otro lugar que no va a ser el día 14, ¿no es cierto? O sea, en azul es la curva clásica, ¿no? En azul tenemos una ovulación a día 14, un pico de progesterona, entre días 19 y 23 lo vamos a encontrar. Si el ciclo se alarga o se acorta, lo que se corre es este pico. Si se acortó el ciclo, el pico de progesterona lo voy a tener mucho antes que entre 19 y 23, y si el ciclo se alarga, el pico de progesterona lo voy a encontrar mucho después. Y como decimos que el laboratorio está diagnosticando, tenemos que tener mucha certeza sobre esto para tomar la muestra correctamente. Y decir que verdaderamente si hay un ciclo anovulatorio, no sea porque yo no detecté progesterona porque tuve un error preanalítico. Así como les comentaba el otro día. Ustedes piensen en el impacto psicológico que significa una mujer decir que es infértil, porque si no ovula va a tener una consecuencia que va a ser infertilidad. Entonces, lo fundamental es, como ustedes decían, tienen que preguntarle a la paciente si es regular, es decir, cada cuánto menstrua, y si es cada cuánto, o sea, si es regular, si menstrua siempre con la misma frecuencia y cuánto duran sus ciclos. Entonces, si les dice que es regular y que siempre menstrua cada 14 días, la otra pregunta que le tienen que hacer es decir, bueno, a partir del inicio de la menstruación siguiente, supongamos que inicia, vamos a hacerlo fácil, el día 1 del mes, y siempre menstrua cada 30 días, el pico de progesterona va a estar más o menos día calendario 22-23. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es calcularle el día del almanaque que tiene que venir. Porque si ustedes le dicen, bueno, vengan el día 21 o en el día 25 del ciclo, se va a confundir y va a venir equivocadamente. Entonces son ustedes los que tienen que hacer el cálculo de cuándo tiene que venir. Y tiene que venir una semana antes de cuando espera menstruar.
Porque si el pico está a los 21 y en un ciclo de 28, y si el pico va a estar en el día 28 si el ciclo es de 35. El pico de progesterona siempre está una semana antes del inicio de la menstruación siguiente. Entonces, si es regular y con la misma longitud de ciclo siempre, no hay problema. Ahora, ¿qué hacemos si la paciente no es regular? Dice, un mes menstruo cada 28 días, otro mes menstruo a los 40, otro mes menstruo a los 32. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo le damos la instrucción? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de ovulación? En realidad lo que necesitamos hacer, ¿no es cierto? Si es absolutamente irregular. ¿Se les Ahí ocurre algo? son unos días, poquitos días antes de que se espere la menstruación. ¿O no? Pero si ella no sabe, porque dice, soy muy irregular y nunca sé exactamente cuándo menstruo. Se le toman 3 muestras diferentes. ¿Y O en más qué muestras. momento? Entre esos. Después de los 14 días tiene que ser, o después de los 19 días. Y si vos decís después de los 14 días, si llega a ser un ciclo de 40 días, por ejemplo, el día 14 no saliste ni siquiera de la fase folicular media. Todavía estás casi a 2 semanas todavía del pico de ovulación. En el caso que sea muy irregular, no se puede determinar a priori cuándo va a estar la fase luteínica y lo que hay que hacer es lo que se llama un barrido espectral de hormonas. Hay que citarla al laboratorio e irla siguiendo con determinaciones sucesivas, semanales, buscando que el pico de estrógeno, el pico de LH, y una vez que encuentro el pico de LH, yo sé que la fase luteínica va a ser una semana después del pico de LH. ¿Se entiende? Porque la fase luteínica es la que se conserva. La fase luteínica siempre dura 14 días y son los últimos 14 días de ese ciclo. Entonces, si yo logro encontrar el pico de LH, yo sé que ahí ya tengo una ventana de 14 días en los cuales puedo encontrar el aumento de progesterona. Vuelvo aquí. Esto. ¿Se entiende? Si no tenemos certeza, lo que hay que hacer acá, que les pongo acá, determinaciones seriadas de FSH, LH, estradiol y hasta llegar a la progesterona. Es decir, irla monitoreando al principio por ahí con una determinación semanal y cuando vemos que el estradiol está empezando a aumentar bastante, ¿se acuerdan que en las 36 horas previas a la ovulación aumenta mucho? Entonces ahí después buscar el pico de LH y a la semana buscar el valor de progesterona. Y si encontramos un valor de progesterona superior a 5 nanogramos mililitro, quiere decir que ese ciclo fue ovulatorio. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Otra utilidad que tiene la determinación basal de progesterona es para esto que les digo acá, la fase lútea inadecuada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijimos que era? ¿Cuál era la función de la progesterona? A nivel endometrial lo digo, ¿eh? La vascularización principalmente del endometrio. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario eso? Para prepararlo para una futura implantación. Exacto. Entonces, para que se pueda generar un endometrio viable, para que después pueda sostener un embarazo, necesitamos cierta cantidad de progesterona, que no alcanza con estas. El punto de corte para decir que hubo ovulación son 5 nanogramos mililitros. Pero para que el endometrio se prepare bien, necesitamos por lo menos valores de progesterona superiores a 15 nanogramos mililitros, que es lo que les pongo acá. Estoy hablando de esto que se llama acá fase lútea inadecuada. Acá lo que queremos evaluar es qué cantidad de progesterona produce ese cuerpo lúteo. Y tiene que por lo menos superar el valor de 15 nanogramos mililitros para decir que tiene cantidad suficiente de progesterona como para después sostener una implantación.
Y eso cuando se hace, bueno, se hacen 3 determinaciones seriadas en esa campana de progesterona, en un ciclo de 28 días, hacerla entre los días 19, 21, 23, o sea, en el margen entre el 19 y el 25, que es cuando dura la campana, ahí por lo menos tomar 3 muestras y ver si en alguna de esas progesterona supera los 15 nanogramos mililitro. ¿Qué interpretación hago de eso? Que si superó los 15 nanogramos mililitro, quiere decir que esa paciente va a tener capacidad para sostener un embarazo. Cuando se pide este estudio de fase lútea inadecuada, se utiliza en las poblaciones que son abortivas, es decir, aquellas mujeres que tienen abortos a repetición, que no es que tienen un problema de fertilidad, sino que tienen una incapacidad de sostener el embarazo. El 35-40% de las causas de aborto son por déficit de progesterona, porque los cuerpos lúteos de esos ovarios no producen la cantidad de progesterona suficiente para sostener el embarazo. Profe, las 3 determinaciones que tienen que dar mayor a 15. Sí, con que en una esté mayor de 15 está bien. O sea, es buscar por lo menos una que supere los 15. Ya con ese corte ya estaríamos en valores razonables. Entonces, esto es, muchas veces se piden en mujeres que han tenido varios abortos y para ver qué capacidad de producción de progesterona tiene su ovario y eventualmente suplementarla desde el inicio del embarazo con progesterona para evitar que ese embarazo se pierda. Bien, ¿quedó claro eso? Pero, ¿qué pasa? Bueno, esto con respecto a las determinaciones basales, hablamos de la determinación de estradiol, seguida de gonadotrofinas, la utilidad de la determinación de progesterona, y antes de ver las pruebas funcionales, las determinaciones basales también son útiles para lo que creo que está acá, para este estudio de reserva ovárica, y antes de eso les hablo de la hormona antimuleriana. Justo está sonando el teléfono. Aguántenme un cachito que lo corto. Bueno, ¿qué hay con respecto a la determinación de antimuleriana? ¿Se acuerdan que lo hablamos el otro día? Que era una hormona fundamental para preservar los folículos porque es la que está elevada en la fase folicular temprana y que evita que mucha pérdida de folículos porque baja la sensibilidad de FSH, pero que en un momento del ciclo cae, justamente ¿para qué? Para permitir la selección y dominancia. Entonces, con respecto a la edad, la antimuleriana comenzaba a disminuir a partir de los 35 años, más o menos, los valores de antimuleriana, o diría casi 30, empiezan a bajar significativamente, lo cual está hablando también de un agotamiento ovárico. Bueno, la determinación de antimuleriana es muy buena, tenemos inmunoensayos muy buenos, confiables, como les pongo acá, reproducible, pero no podemos determinar, aún todavía no tenemos sensibilidad para detectar esas variaciones dentro del ciclo, eso que yo les digo, que aumenta y cae. Esto que estaba por acá, vamos a volver, esto que está acá. Esto, que antimuleriana está alta y en un momento determinado del ciclo baja, cuando los folículos ya crecieron hasta más de 7 milímetros, disminuye para permitir la selección y dominancia. Esto a nivel intrafolicular sucede, pero a nivel de sangre periférica hasta ahora no tenemos
sensibilidad para determinar estos cambios. Fíjense, acá les muestro en esta curva cómo son los valores de antimuleriana sérica en un periodo normal. Acá es de 28 días, nada más que el 0 lo tiene en el día de ovulación. Pero fíjense que no tenemos diferencias significativas entre cada uno de estos valores que yo pueda detectar con antimuleriana en qué momento del ciclo estoy. Sería fantástico poderlo lograr, ¿no es cierto? A lo mejor dentro de unos años tengamos determinaciones suficientemente sensibles para detectar esto. Sí lo podríamos hacer si se hace un aspirado de líquido folicular, ¿eh? En aspirado de líquido folicular sí podemos detectar esto. Entonces, la antimuleriana por ahora nos sirve para esto, para monitorear los niveles de antimuleriana en función de la edad. ¿Y por qué? Es útil junto con otras hormonas para esto. ¿Saben lo que es el estudio de reserva ovárica? Esto que aparece allí. ¿Lo han escuchado? No sé si por ahí han estado en contacto con alguien que esté o haya ingresado en un protocolo de fertilización asistida. El estudio de reserva ovárica se hace previo a eso, es como decir, como una especie de radiografía bioquímica del ovario. Porque antes de que una paciente ingrese a un estudio, a un programa de fertilización asistida, todos los estudios que se le hacen a ambos miembros de la pareja, una de las cosas que se hace es justamente tratar de estimar qué cantidad de folículos tiene o le queda a esos ovarios de esa mujer. Para poder predecir, bueno, si se va a justificar hacer todo este procedimiento, que ustedes saben que son procedimientos invasivos, costosos, con un estrés emocional y físico importante, entonces no se justifica llevar a una mujer a esa si prácticamente no le quedan folículos. Entonces, fíjense, este es un esquema, ¿no? La cantidad de folículos que hay en una paciente con menos de 35 años y la cantidad de folículos que hay en una paciente de más de 35 años. Entonces, este estudio de reserva ovárica, como ya les diga, a través de 4 determinaciones bioquímicas, que ahora sabemos cuáles son, trata de estimar qué cantidad y qué chance puede tener esa paciente de, en un protocolo de estos que sea exitoso en términos de ¿qué? De lograr obtener folículos para fecundarlos, ¿no es cierto? Porque para eso son estos programas. Y si bien por cuestiones socioculturales, ¿no es cierto? Y la evolución de la humanidad ha hecho que la edad de la maternidad se postergue y hoy las mujeres se planifican su maternidad cada vez más adelante porque la expectativa de vida ha incrementado mucho. Si bien modificamos los deseos de maternidad y los pasamos a edades muy adultas, la edad biológica del ovario no cambió y eso es importante que lo tengan presente. El ovario sigue teniendo la misma fisiología. Este esquema que les pongo acá es, al momento del nacimiento tenemos aproximadamente 1,2 millones el término no sería óvulo, sino que sería folículos, ¿no es cierto? Uno nace con esta cantidad de folículos. A la pubertad quedan 500.000 folículos, y en la edad promedio, en la edad adulta, no llegamos una vez a edad adulta me refiero cuando ya pasó la pubertad y tenemos los ciclos ya bien establecidos, estamos hablando ya a partir de los 18 años de edad adulta, quedan con suerte 300.000 folículos. Si pensamos que en cada ciclo se pierden más de 1.000 folículos, multipliquen eso por 13 ciclos anuales, porque en general son entre 12 y 13 ciclos anuales, multiplíquenlo por 30 años a lo mejor, que es el periodo en que la mujer es fértil, verdaderamente llegamos a los 35 años con que la dotación de folículos bajó mucho. Entonces, después, por más que uno se plantee una maternidad después de los 45 años, probablemente la chance que uno tenga a ese momento es muy baja. Entonces, por eso se hacen esos estudios de reserva ovárica que también se hacen para lo que hoy también se está imponiendo un poco, es de la reserva de folículos. O sea, la mujer se planifica su vida de manera tal y lo que puede hacer es una reserva de folículos. Antes de los 35 años, extraerse folículos para lograr después una fecundación en el momento en que ella decida su maternidad. Para todo esto se hacen los estudios de reserva ovárica. ¿Y qué incluye? Incluye estas 4 hormonas que tenemos acá. FSH, estradiol, inhibina y antimuleriana. Y en base a estos 4 y estos puntos de corte, se puede determinar si
hay muchos folículos que ya se están perdiendo, o sea, hay baja reserva. Cuando tenemos muchos folículos atrésicos, hablamos de baja reserva. Siempre he hecho reserva ovárica en día 3 de ciclo. Acá no nos movemos del 2, el 3, el 4, el 5, no, el 3. Estamos hablando de mujeres que menstruan, ¿no es cierto? Porque si no, no vamos a hacer un estudio de reserva ovárica. Entonces, se la cita el día 3, se hace FSH. Si FSH está superior a 9 miligramos mililitro, perdón, sí, FSH, y estradiol está superior a 30, quiere decir que ya estamos con muchos folículos de tipo atrésicos. ¿Por qué? Porque el estradiol el día 3 tiene que estar por debajo de 30. Si yo tengo ya estradiol aumentado, ¿qué quiere decir? Que me estoy consumiendo muchos folículos. Porque el folículo en desarrollo lo que produce es muy poquitito estradiol. Si yo tengo esos valores de estradiol, quiere decir que ese ovario se está gastando un montón de folículos para poder tener ese nivel de estradiol en día 3. Y niveles elevados de FSH también hablan de lo mismo y hablan de cercanía a menopausia. Ya niveles de estradiol, perdón, de FSH elevados, se lo mostraba el otro día en las tablas donde veíamos cómo aumenta la FSH cuando nos estamos acercando a la menopausia. Entonces, esto indica que tenemos una baja reserva. Por otro lado, también se hace inhibina B y antimuleriana. Y inhibina B es una lo vimos también otro día, una hormona proteica que regula los ciclos y regula la cantidad de folículos que desarrollan. Y antimuleriana, si tenemos poca antimuleriana, no tenemos esa hormona que me protege al ovario de gastar muchos folículos por ciclo. Entonces, si esas dos están bajas, habla de un agotamiento temprano del ovario. Obviamente después todo esto se complementará con los estudios por imágenes que tratan de determinar ya una imagen propia del ovario. Pero en definitiva, el estudio de reserva ovárica lo que plantea es una especie de radiografía bioquímica para determinar qué cantidad de folículos tiene esa paciente. ¿Se entendió? Bueno, sí. Y eso ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, decía que sí, que se entendió. Bien, gracias. Entonces, pasemos ahora a las pruebas funcionales. Todo esto era con respecto a las determinaciones basales. ¿Qué hay con respecto a pruebas funcionales? Fundamentalmente son todas orientadas a los hipoestrogenismos, es decir, vamos a tener que pensar en pruebas de estimulación. ¿Y cuáles son las pruebas de estimulación? Acá ya estamos pensando en el eje hipotálamo, hipófiso, ovárico, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que pensar en estimulación ovárica, estimulación hipofisiaria o hipotalámica. Estas dos ya las vimos, ahora las repasamos, pero las vimos cuando hablamos de adenohipófisis, que hablamos de la prueba de GnRH y de clomifeno, exactamente lo mismo. Ahora veamos cómo podemos estimular el ovario, con qué pruebas de estimulación. Pero previo a hacer la estimulación ovárica, lo que se puede hacer es estimular el ovario con... antes por ahí probablemente el médico, el ginecólogo, en este caso supongamos que es una paciente que va por una consulta con alteraciones en su ciclo. Probablemente lo primero que haga es darle progesterona y ver si esa mujer menstrua. Si le administra progesterona y después de unos días la mujer logra menstruar, quiere decir que había una incapacidad a lo mejor para un desarrollo endometrial, pero si menstruó, quiere decir que hubo endometrio, porque si no, con progesterona solamente no hubiera menstruado. Y si hubo un endometrio, quiere decir que el eje hipotálamo, hipófiso, ovario funcionó. Y lo que le estaba faltando era la cuota de progesterona necesaria para terminar la maduración del endometrio y que después, cuando se suspende la progesterona, se logre la descamación de ese endometrio. Entonces, esa prueba de progesterona positiva me habla de que el eje hipotálamo, hipófiso,
ovárico funcionó y bueno, eventualmente el ginecólogo determinará si la paciente necesita algún tipo de tratamiento. Ahora, si esa prueba de progesterona da negativa, podemos interpretar que no tenemos un eje funcionante. Y ahí empezamos con las pruebas de estimulación. ¿Cómo podemos estimular el ovario? El ovario lo vamos a estimular con algo y después medimos estradiol, ¿no es cierto? Que es el producto básico de la funcionalidad ovárica. ¿Con qué estimularíamos el ovario? ¿Cuál es su agonista natural? La FSH. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es administrarle FSH para ver si logramos estimular el ovario para que produzca estradiol. Lo que se administra en realidad es esto que aparece acá, HMG, que se llama menotropina, y que es una gonadotrofina menopáusica. Es la gonadotrofina que se obtiene de las mujeres menopáusicas, como yo les digo, que son el grupo poblacional que tiene los niveles más altos de FSH. Entonces, menotropina en realidad es una FSH menopáusica, que funciona excelente como estimulador ovárico. Entonces, se administra por 5 días esta menotropina y se hace una determinación de estradiol antes y después de haber administrado la menotropina. Y la respuesta positiva sería que el estradiol aumente por lo menos 50 picogramos sobre el basal con respecto a su basal, ¿no es cierto? Eso quiere decir que hay un útero, perdón, hay un ovario respondiente. Porque si dimos FSH y logramos un aumento de 50 picogramos mililitro de estradiol, quiere decir que el ovario está funcionando, me está descartando una falla ovárica. ¿Se entiende? En algunos casos se prefiere hacer la administración secuencial de esta menotropina, que es como FSH, y sumarle HCG. HCG, ¿se acuerdan ustedes que es la gonadotrofina coriónica? O sea, la gonadotrofina del embarazo, que tiene fundamentalmente mucha similitud con que tenían, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estructuralmente con la FSH y LH, las unidades alfa eran idénticas. Con la LH. Tiene mucha homología con la LH. Entonces, yo en este caso, si administro secuencialmente, quiere decir que estoy dando FSH y después le estoy dando LH. Como para estimular completo al ovario. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos dos gonadotrofinas, dos células, ¿no es cierto? FSH, que impacta sobre las células de la granulosa, y LH, que impactaba sobre las células de la teca. FSH sobre las células de la granulosa produce estradiol, ¿no es cierto? Eso lo vimos la clase pasada. FSH actúa sobre la célula de la granulosa y aumenta estradiol. LH estimula las células de la teca y aumenta progesterona. Entonces, en este caso, con la HMG yo estoy dando FSH y con la gonadotrofina coriónica estoy dando LH. Entonces estoy haciendo el estímulo sobre las dos principales células del folículo. Y mido el producto final, en este caso progesterona. Puedo medir también estradiol, puedo hacer una medición a mitad de administración, pero en definitiva lo que estoy provocando es un desarrollo folicular, ovulación y formación de cuerpo lúteo. Estoy armando todo el ciclo. Y de esa manera completo la funcionalidad ovárica. Si tengo una respuesta con aumento de progesterona con respecto al basal, descarto una insuficiencia ovárica.
¿Se entiende? Bueno, y las otras dos pruebas de estimulación a nivel central son las que vimos cuando vimos adenohipófisis, la estimulación con GnRH, que es a nivel hipofisiario. ¿Se acuerdan que se administraba el GnRH y se mide FSH o LH en muestras separadas 30 minutos? Como marca acá, se administra el GnRH y sacamos muestras de sangre periférica cada 30 minutos y teníamos estos perfiles de producción de las hormonas. La FSH duplica su valor más o menos a los 45 minutos y la LH tiene estímulos más abruptos, puede llegar a triplicar su valor, también más o menos alrededor de los 30-45 minutos. En ese caso hablamos que si hay una respuesta positiva, ¿qué quiere decir? Que el eje funciona bien. Exactamente, el eje funciona bien. Es decir, la hipófisis funciona bien. No sé si el hipotálamo, porque yo lo que estoy dando es el GnRH, ¿no es cierto? Para evaluar el hipotálamo teníamos esta otra alternativa, que se acuerdan que es dar clomifeno, que bloquea los receptores hipotalámicos de estrógeno. Entonces bloqueaba el feedback negativo de los estrógenos, es decir, este feedback negativo de los estrógenos lo bloqueamos con el clomifeno, porque estoy bloqueando acá arriba el receptor de estrógenos. Entonces, si yo bloqueo el feedback negativo, estoy estimulando indirectamente. Bien, y lo que les ponía acá eran las curvas de respuesta en mujeres o en hombres. En el caso de los varones hay que administrar clomifeno por más días, por lo menos 10 días. En el caso de las mujeres se administra unos 5 días y después se busca que la LH aumente, por lo menos con un perfil de este tipo. Bueno, lo que estaba tratando de hacer acá, a ver, salgo un chiquito de acá y una especie de algoritmo para entender todo esto. Bueno, supongamos que la sospecha es de un hipoestrogenismo, es decir, un hipogonadismo, ¿no? Entonces, ¿con qué empezamos? Con la estimulación a nivel del ovario. Y estimulamos con la HMG o la otra que puede ser HMG seguida de gonadotrofina coriónica. Y vemos si hay una respuesta en el ovario. Si la respuesta es negativa, es decir, que si dimos HMG, ¿qué pasó? Si la respuesta es negativa, ¿qué es lo que pasó? Hay un fallo ovárico, o no reacciona. Claro, ¿por qué? ¿Qué es lo que no obtuvimos? ¿Qué es lo que tendría que haber aumentado y no aumenta para que yo considere un fallo ovárico? Las hormonas ováricas. Claro, no aumentó el estradiol o no aumentó la progesterona si hicimos un ciclo completo, ¿se entiende? Entonces, una respuesta negativa, el negativo quiere decir que no aumentó el estradiol. Eso me habla de un fallo ovárico. Una respuesta positiva, que quiere decir que sí aumentó el estradiol, me descarta el fallo ovárico. Pero como estoy viniendo de una sospecha de un hipoestrogenismo, ¿con qué debería seguir acá? Con las pruebas de estimulación de hipófisis e hipotálamo. Exacto, porque me descartó el fallo ovárico, pero la duda es si la falla está en el hipotálamo o en la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces ahí hacíamos la prueba de GnRH. Esta prueba de GnRH podemos tener una respuesta negativa
o una respuesta positiva, ¿no es cierto? En términos de que aumente o no el LH y el FSH. Si la respuesta es negativa, es decir, que no aumentan las gonadotrofinas, ¿qué interpretamos? Que hay un problema a nivel hipofisario. Exactamente. Uno, si la respuesta es negativa, pensaría en un fallo hipofisiario, ¿no es cierto? En un fallo hipofisiario. Pero recuerden que en este caso conviene hacer la prueba prolongada de GNRH, porque a veces un solo pulso de GNRH no era suficiente para estimular a la hipófisis para que produzca las gonadotrofinas. Entonces, si hago la prueba prolongada, que la prueba prolongada era darle GNRH por varios días, y la respuesta sigue siendo negativa, sin duda hay un problema en la hipófisis, hay un fallo hipofisiario, porque ya hice toda la estimulación posible y no tengo respuesta en términos de gonadotrofinas. Pero si esta respuesta inicial negativa con la prueba rápida la logré transformar en positiva, porque estimulé bastante y sí aumentaron las gonadotrofinas, me vengo para este lado, estoy en este mismo caso, ¿no es cierto? Y en ese caso yo pensaría que en este caso estoy descartando el fallo hipofisiario, ¿no es cierto? Porque logré respuesta. Sea con el estímulo corto o con el estímulo largo, aumentaron las gonadotrofinas, descarto el fallo hipofisiario. ¿Y cuál sería el problema entonces? Hipotalámico. Exactamente, el fallo es hipotalámico, que lo puedo confirmar si quiero con la prueba de clomifeno. Es decir, el fallo es hipotalámico y lo confirmo con la prueba de clomifeno. Digo confirmo porque ya por descarte, si vi que funcionó el ovario y que funcionó la hipófisis, por descarte el fallo es hipotalámico, ¿no es cierto? Pero recuerde que yo les decía que la prueba del clomifeno es útil también porque se utiliza como estimulación ovárica en los protocolos de fertilización asistida. Entonces también es útil para ver si la paciente va a responder a ese tipo de estimulación. Menotropina también se utiliza, es decir, los protocolos tienen diferentes tipos de estimulación ovárica, porque lo que se trata de hacer es lograr que en un ciclo ese ovario produzca muchos folículos, ¿no es cierto? Y una de las herramientas es justamente el clomifeno. Bien, ¿se entendió todo esto? ¿Dudas, preguntas? Recuerden de a todo esto sumarle lo que es urocitograma, que siempre digo hay que reivindicarlo, es una prueba muy útil y poco invasiva, y útil porque estamos hablando en términos de actividad biológica de las hormonas, y es muy útil sobre todo, que ya creo que lo charlamos cuando hablamos de una hipófisis, por ejemplo, para diferenciar una pubertad retrasada de un hipogonadismo hipogonadotrófico. Es decir, una paciente adolescente que no logra su pubertad, no logra su menarca, ¿no es cierto? Ese ovario nunca desarrolla. Puede ser porque le falten las gonadotrofinas o porque haya un retraso cronológico. Si bien, qué sé yo, uno piensa que alrededor de los 12, 13 años ya debería tener su menarca, a lo mejor esa paciente la va a tener más adelante. Entonces, hacer un seguimiento con un urocitograma es muy útil, porque podemos ir viendo los cambios en esos extendidos y va pasando de atrófico, es decir, células profundas, y sucesivamente podemos ir encontrando células intermedias, vemos que empiezan a aparecer alguna eosinófila, entonces vamos a decir que algo de desarrollo ovárico está habiendo, y podemos pensar en que es una pubertad retrasada y no que necesite administración de gonadotrofinas. Y de una manera muy poco invasiva, pues estamos pensando que estamos hablando de chiquitas, ¿no es cierto? Entonces que le resulta mucho más fácil juntar una muestra de orina que tener que estar yendo sucesivamente al laboratorio a hacerse extracciones de sangre.
¿Preguntas? Si no, vamos a pasar a la segunda parte de esta clase de ovario para que veamos una de las patologías que es más prevalentes dentro de los desórdenes ováricos, y dentro de las patologías endocrinas es la más prevalente en mujeres jóvenes, que es el síndrome ovario poliquístico o la poliquistosis ovárica. ¿Alguien sabe algo de esto? ¿Lo han estudiado? ¿Lo escucharon? ¿No lo han escuchado? Creo que en fisiopatología lo hemos nombrado, pero no me acuerdo mucho. Ah, ¿se congeló qué? Que creo que en fisiopatología lo vimos, pero medio por arriba y no me acuerdo mucho, pero creo que lo vimos. No se acuerdan ni qué características tiene y eso. Es la endocrinopatía más común de las mujeres jóvenes en edad reproductora. No quiere decir que tiene una altísima prevalencia, pero dentro de todas las patologías endocrinas es muy común. Y lo clásico que de la consulta es oligomenorreas, no necesariamente amenorreias, pero que tienen alteraciones de su ciclo menstrual, y lo otro que preocupa a la paciente es signos clínicos de hiperandrogenismo. Aumento de vello con disposiciones androgénicas, caída del pelo, acné. Todo eso son disturbios a nivel de piel que la paciente siente y sumado a alteraciones en sus ciclos menstruales, a lo mejor son más que nada oligomenorreicas, todo eso lleva a la sospecha de un síndrome ovario poliquístico. Y cuando ustedes reciban en el laboratorio una orden con diagnóstico presuntivo de síndrome de ovario poliquístico, el diagnóstico puede ser presuntivo esto, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, va a ser a lo mejor una boleta que tiene un montón de determinaciones. Y no quiere decir que el médico está muy perdido, que no sabe para dónde ir, pero porque no hay un perfil bioquímico típico de la patología. El síndrome ovario poliquístico todavía se llama síndrome y no enfermedad, porque no se conoce exactamente la causa. Hay muchas teorías, no voy a entrar en desarrollo de las teorías porque sería muy largo, pero hay muchas posibilidades de causas de síndrome ovario poliquístico, y no todas las pacientes tienen el mismo origen. Entonces, los disturbios hormonales son diferentes en una paciente que en la otra, pero el denominador común es la clínica. El denominador común es el hiperandrogenismo bioquímico y clínico, las alteraciones menstruales, la falta de ovulación. Entonces, independientemente de que la causa pueda ser a lo mejor un desorden en las gonadotrofinas, otras tienen desorden con la antimuleriana, otras tienen una hiperactividad tecal que les produce muchos andrógenos, otras tienen una resistencia a insulina y que les genera síndrome ovario poliquístico, es decir, hay muchas posibles causas. Pero, en definitiva, eso hace que haya que evaluar diferentes hormonas y hacer un perfil endocrino general. Bueno, vayamos a eso acá. A ver. Creo que me olvidé de hacer una cosa, si no... Voy a hacer esto, que si no me voy a quedar... Ahora está, ahora creo que va a andar bien. Bien, ¿lo ven ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, síndrome ovario poliquístico, pasamos esto, vamos. Acá está. Bien. O poliquistosis ovárica, cualquiera de las dos definiciones es lo mismo. Como les decía antes, es el desorden endocrino más común en las mujeres, y en las mujeres sobre todo en edad reproductiva, todavía de etiología desconocida. Tenemos muchas teorías, hay muchas teorías genéticas, aparentemente muchas tienen que ver con desregulación del gen de la folistatina, con el gen de las activinas o inhibinas, pero por definición, ¿qué es? Es un hiperandrogenismo y anovulación crónica, es decir, el hiperandrogenismo bioquímico y clínico, anovulación, porque tenemos ciclos, puede no siempre ser anovulatorio, por ahí la paciente puede tener algún ciclo ovulatorio, y esto es importante, sin enfermedad adrenal o hipofisiaria.
porque el hiperandrogenismo podría ser de origen adrenal, como es una hiperplasia suprarrenal no clásica, que tengamos muchos andrógenos de origen suprarrenal y no ovárico. Entonces, hay que descartar que ese hiperandrogenismo no venga por una falla adrenal o hipofisia aérea por un exceso de ACTH, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los signos? Hiperandrogenismo, lo que les decía antes, desde lo clínico, hirsutismo, es decir, mucho vello con disposición androgénica, acné o alopecia. Bioquímico, tenemos que determinar el aumento de los andrógenos circulantes, que ahora vamos a ver cuáles son. Ovulación, clínico, porque la paciente que refiere clínicamente que tiene o amenorreas o oligoamenorreas, y desde lo bioquímico no logramos encontrar progesteronas que superen el valor de 5 en la fase lútea. Y a esto habría que sumarle el criterio, este que viene acá, tenemos criterios clínicos, criterios bioquímicos y el ecográfico, que hay que mostrar esa poliquistosis, que son, antes, el nombre viene, este síndrome lo descubrieron los investigadores Stein-Leventhal. ¿Por qué? Porque veían en ecografías que en los ovarios veían como una especie de collar de perlas, es decir, como muchos quistecitos. Por eso se llamó poliquistosis. Con el avance del conocimiento y la resolución de las técnicas de imágenes, en realidad esos no son quistes, son folículos atrésicos. El ovario está lleno de folículos atrésicos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad en la cual los folículos empiezan a desarrollar, pero no logran llegar a la maduración. Y quedan como imágenes quísticas. Entonces, por eso el criterio ecográfico. Ahora bien, hay mucho ruido y los criterios para establecer el diagnóstico de este síndrome van cambiando a medida que el conocimiento avanza y se han hecho diferentes consensos para establecer eso. Acá solamente lo que les quiero mostrar para que vean los signos clínicos y bioquímicos en diferentes poblaciones. Acá se estudiaron, fíjense, estos son diferentes autores que estudiaron, en este caso 1.700 mujeres con síndrome ovario poliquístico, en este caso 300, en este caso 1.000. ¿Y qué hicieron? Vieron en cuántas, todas estas son positivamente pacientes con SOP. Entonces, lo que midieron fue cuántas tenían oligomenorrea, cuántas tenían amenorrea, cuántas tenían hirsutismo, cuántas tenían obesidad, cuántas acné, cuántas alopecia, acantosis nígrica, que es el ennegrecimiento de acá, de esta zona del cuello, infertilidad. Y fíjense que no hay ningún signo desde lo clínico que sea 100% para todas, quiere decir que no hay un signo común a todas. El mayor porcentaje es el hirsutismo, que en los 3 estudios dio que más o menos el 60% de las pacientes tienen el hirsutismo. Pero después los signos son variantes. Si no tengo un común denominador, en ninguna, fíjense que aparece un 100%. Es decir, que no puedo decir que todas las pacientes con hirsutismo es SOP, porque hay algunas que no tienen hirsutismo y sin embargo sí tienen síndrome ovario poliquístico. O algunas no son oligomenorreicas y sí tienen síndrome ovario poliquístico. Y si nos vamos a lo bioquímico, acá miden, por ejemplo, niveles de LH, acá miden niveles de testosterona como andrógeno elevado, miden prolactina y tampoco, no hay un signo común para todas. Esto explica por qué se trabaja permanentemente en diferentes consensos para lograr establecer cuáles serían los criterios diagnósticos para esto. Y uno de los consensos fue el que se hizo en el 2003, que se llama Consenso de Rotterdam. ¿Por qué de Rotterdam? Porque, bueno, se hizo en esta ciudad holandesa, ¿no? Se reunieron los especialistas en estudio de ovario poliquístico y determinaron que para ser SOP positiva tiene que haber 2 de al menos 3 de estos signos: oligo o anovulación, hiperandrogenismo o presencia de ovario poliquístico por ecografía. Con 2 de 3 dice que sí, esa paciente tiene SOP. Después hubo otro consenso, que es el que estableció la Sociedad Internacional de Exceso de Andrógenos, y dijo que sí o sí tiene que haber hiperandrogenismo acompañado de alguna de las otras 2 causas, ecográfica o funcional.
Bueno, en base a todo esto, ahora se han establecido 4 fenotipos para SOP. Es decir, ¿en base a qué? A que haya anovulación, a que haya hiperandrogenemia y a que haya ovarios poliquísticos por imagen. ¿Y cuáles son los fenotipos? Estos que aparecen acá, que son A, B, C o D. Y establecen que el SOP es síndrome ovario poliquístico, ¿no? Que el SOP severo es aquella paciente que cursa con los 3 cambios, con la presencia de la imagen ecográfica, con el aumento de los andrógenos y con los disturbios menstruales con anovulación. Ese es el SOP más severo. El que le sigue, el B, que es anovulatorio y hiperandrogénico. ¿Por qué? Porque es anovulatoria, no logra progesteronas por encima de 5, es hiperandrogénica, va a tener andrógenos elevados, pero la imagen ecográfica es normal. Otro, que es el SOP ovulatorio, es aquella que tiene ciclos que ovulan, no es anovulatoria, tiene ciclos con progesterona mayor de 5, pero sí tiene andrógenos aumentados y sí tiene imagen ecográfica positiva. Y el SOP más leve es aquel que no tiene el hiperandrogenismo, tiene los disturbios menstruales y tiene una imagen ecográfica positiva. ¿Se entiende? Eso en base a los criterios de Rotterdam, que son los primeros que le dije, que de 3, 2 tenían que ser positivos. Al menos 2. En este caso tienen los 3 positivos. ¿Está claro esto? Bien. A su vez, ¿por qué es importante el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico tempranamente? En realidad, una vez que se hace el diagnóstico, se corrige bastante con medicación y no hay necesidad. Antes la paciente iba a cirugía y se les extirpaba todos esos posibles quistes. Hoy, afortunadamente, eso se ha dejado de hacer, porque con esa cirugía no solo se llevaban folículos atrésicos, sino se llevaban un montón de dotación de folículos que sí podían llegar a desarrollar. Hoy se maneja mucho, sobre todo con pastillas de tipo anticonceptivo, se les da distintos niveles de estrógeno y progesterona en el ciclo y se logra hacerles ciclos regulares a las pacientes. Pero el problema es que las pacientes cursan con complicaciones metabólicas y que a futuro le pueden condicionar su vida. Una de las complicaciones más importantes es la resistencia a insulina, que les puede generar a futuro una diabetes de tipo 2. La obesidad por el hiperandrogenismo puede generar obesidad, o a la inversa, la obesidad le lleva al hiperandrogenismo. Disturbios con la dislipidemia, ¿por qué? Por la resistencia a insulina. La insulina aumentada afecta mucho a nivel hepático el metabolismo lipídico y la síntesis de las lipoproteínas. Pueden tener hipertensión arterial por una disfunción endotelial. Se ha visto que las pacientes con síndrome ovario poliquístico, 20 años hacia adelante, si no corrigen esos valores hormonales, los estrógenos, dentro de sus acciones secundarias, tienen un rol muy importante en la función endotelial, son muy protectores de la función endotelial. Entonces, si no tienen estrógenos, hay un estrés oxidativo importante que puede llevar a la paciente a hipertensión y que puede llevarla a desarrollo de enfermedades vasculares como es aterosclerosis, hasta un accidente cerebrovascular. Entonces, eso hace que hoy haya que tener una atención muy importante en el síndrome ovario poliquístico, no solo porque la mujer quiera fertilidad, sino para protegerla y evitarla que a futuro tenga enfermedades metabólicas serias. ¿Se entiende? Por eso que es importante tratar el síndrome de ovario poliquístico con esa visión, no solo la visión de reponerle las hormonas para que logre fertilidad, sino para evitarle a futuro disturbios óseos, disturbios metabólicos, y me traicionó el subconsciente, acá faltaría ponerle disturbios óseos porque son candidatas a osteoporosis por el déficit de estrógenos. Bien, entonces, esto simplemente muy rápido, ¿qué es lo que le pasa a la paciente poliquística? Ahí está comparado lo que son los ciclos normales, una paciente con ciclos normal, cómo es la evolución de su folículo en desarrollo y qué es lo que pasa esto es PCOS, es del inglés, no sé, síndrome de poliquistosis ovárica en inglés.
Entonces, esta es la evolución normal, ¿no es cierto? Que teníamos los folículos, cómo van creciendo a expensas de las células de la granulosa. En un momento dado tiene que bajar la antimuleriana para que aumente el desarrollo folicular y se llegue a un folículo dominante y se logre la ovulación. Lo que pasa en el síndrome ovario poliquístico, que esta bajada de antimuleriana muchas veces no se da, otras veces es por disturbios en los niveles de FSH, y los folículos nunca llegan a desarrollar completamente y entran en arresto folicular y quedan con esas imágenes tipo quísticas, ¿no es cierto? Y eso es lo que lleva al hiperandrogenismo. ¿Por qué hiperandrogenismo? Porque no de estrógeno, pero sí hay células fecales que tienen capacidad de producir andrógenos. Profe, Sí. se le cortó justito recién. No Ah, escuché la última parte. Ah, Va, que me o quedé. yo la escuché cortada. ¿Se congeló? Sí. Ah, sí, Sí, puede ser. Después del arresto folicular. Puede ser porque me apareció un cartelito que decía mi conexión es inestable. A lo mejor mi internet se debe estar cansando. Les cuento que estuve en reuniones de Zoom desde las 8 de la mañana, así que estoy conectada a Zoom, ya llevo 6 horas. Creo que se debe estar agotando mi servidor. Repito, entonces, si alcanzaron a escuchar, lo que marco ahí con el cursor es la evolución normal, ¿no es cierto? En la paciente con síndrome de ovario poliquístico, ¿qué es lo que pasa? Hay alteraciones en la pulsatilidad de FSH y LH. Entonces, o no tenemos FSH suficiente para estimular las células de la granulosa, esa es una de las causas. Otra es que no cae nunca la antimuleriana, eso que veíamos antes. Fíjense que acá antimuleriana está alta y acá antimuleriana bajó en los ciclos normales. Si no baja antimuleriana, los folículos se vuelven atrésicos, van a arresto folicular, porque nunca va a haber una dominancia, porque no logro sensibilidad FSH. Esa es otra de las causas de que lleva al el arresto folicular. Otra causa es pacientes, por ejemplo, que a lo mejor tienen enfermedades metabólicas, por ahí tienen obesidad, tienen resistencia a insulina. La insulina estimula mucho a nivel de las células tecales, aumentar andrógenos y baja la producción de estrógenos. Todas esas causas llevan a arresto folicular y a la imagen esa poliquística. Eso es lo que esta trata de resumir un poco algunas de las posibles causas del síndrome ovario poliquístico. Y a ver, ¿se escuchó ahí? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas de las causas, sigo explicando acá. El GnRH aumentaba los pulsos para que produzca LH y FSH en forma cíclica, ¿no es cierto? Estas son las células de la teca que tienen que estimular, la teca tenía toda la variedad, las enzimas necesarias para llegar hasta andrógenos. Y las células de la granulosa son las que producen los estrógenos. Entonces, algunas pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen mucha LH y poca FSH. Entonces produce muchos andrógenos y pocos estrógenos. Encima, eso si hay muchos andrógenos, uno de los efectos del andrógeno es lo que dice acá, aumentar el depósito abdominal de grasa, eso trae como consecuencia resistencia a insulina. La insulina tiene receptores a nivel de las células tecales y esto es un circuito que no cesa y tenemos permanentemente muchos andrógenos circulantes. Por eso que en las pacientes con síndrome ovario poliquístico se incluye la determinación de insulina, porque a lo mejor lo que se quiere ver, a lo que hay que corregir es la sensibilidad a insulina. También se van a incluir entonces las gonadotrofinas, se van a incluir los andrógenos, se van a incluir los estrógenos y se va a incluir, por lo que veíamos en la diapositiva anterior, antimuleriana, tratando de ver a qué se puede estar causando ese síndrome ovario poliquístico. Y estas son las imágenes, lo que yo les decía, el ovario queda así como parece como cuentas de un collar de perlas. Si uno lo mira ecográficamente, se ven todos estos que antiguamente se los consideraba quistes, hoy se sabe que son folículos atrésicos. Entonces, ¿cuál es el laboratorio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, por un lado hay que hacer estrógenos, que van a estar estrógenos en fase folicular temprana, van a estar bajos,
puede estar aumentada la estrona. ¿Por qué? Por lo que veían acá. ¿Se acuerdan que la androstenediona puede pasar a estrona? Y si tengo pocas células en la granulosa, probablemente no logre convertir a estradiol. Entonces, el circuito se me termina en estrona. Entonces, una de las características es que el estradiol esté baja, que la estrona esté aumentada. ¿Por qué le pongo obesidad? Porque los andrógenos se convierten periféricamente, sobre todo en tejido adiposo, a estrona. Entonces, por acción de la aromatasa en nivel adiposo. Entonces, si la paciente cursa con obesidad, probablemente tenga aumento de los niveles de estrona. La progesterona va a estar disminuida porque la mayoría de los ciclos son anovulatorios. Entonces decíamos que necesitamos una progesterona mayor de 5. La 17-hidroxiprogesterona puede estar aumentada, pero ahora lo vemos eso en el diagnóstico diferencial. Vuelvo para acá atrás en esta imagen. La 17-hidroxiprogesterona es este metabolito que sigue a la síntesis de progesterona. ¿Se acuerdan que teníamos de colesterol, pregnenolona, progesterona, y después pasábamos a 17-hidroxiprogesterona para poder entrar en el circuito de los andrógenos, para sintetizar andrógenos? Entonces, si hay un hiperandrogenismo, probablemente me aumente la 17-hidroxi. Progesterona baja, pero se pasa todo, en definitiva, a la ruta de los andrógenos. Por eso, entonces, 17-hidroxi puede estar aumentada por ese motivo. Las gonadotrofinas, la relación puede estar invertida, LH-FSH, tenemos más LH que FSH, y eso no logra generar una fase folicular saludable. Es decir, si tengo mucha LH antes de mitad de ciclo, me va a aumentar mucho la actividad tecal y no voy a tener proliferación de la célula de la granulosa, con lo cual viene de la mano de la baja estrogénica. Prolactina, hay que ver que no haya una hiperprolactinemia, porque también produce el síndrome ovario poliquístico por alteración de la pulsatilidad de FSH-LH. Insulina puede estar aumentada, y la antimulleriana también puede estar aumentada, y eso explica el arresto folicular. Es decir, esto es una de las panel endocrino que hay que hacer cuando la sospecha es un síndrome ovario poliquístico. Es decir, ver qué pasa con los estrógenos, con la progesterona, con las gonadotrofinas, las hormonas que tienen que ver con lo metabólico, como es la insulina, prolactina por los prolactinomas, antimulleriana, y después lo crucial es la determinación de los andrógenos, ¿no es cierto? Deberíamos valorar los andrógenos. Pero estoy mirando la hora y yo tengo que cortar acá, porque tengo en un ratito otra reunión. Voy a cortar acá, aparte ustedes tienen el práctico algunos. El viernes retomamos esto y vemos qué pasa con los andrógenos, porque va de la mano con lo que vamos a seguir el viernes, que es la función testicular, y que también tiene que ver con la medición de andrógenos. ¿Ah? Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Si no tienen ninguna duda, nos vemos el viernes. Chau, chau. Chao.